controversial, muy álgido, porque además estamos siendo sede mundial de un evento de la naturaleza muy singular, cual es el eclipse total solar, que ustedes saben que acá en Valparaíso va a ser de un 92%, así que por supuesto están invitados a presenciarlos. De hecho, nosotros los vamos a recibir algunos minutos, después tenemos que despachar un proyecto de ley que es muy relevante porque tiene que ver con las entrevistas video grabadas a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales, con el objeto de evitar la victimización secundaria, ¿no? Evitar, no sé si en El Salvador hay alguna ley similar, con el objeto de evitar que estos menores que ya han sido víctimas de abusos tengan el trauma, tener que volver a prestar su testimonio después en juicio oral, revictimizándose, ¿no? Y tenemos que hacer una adecuación ahí y entiendo que hay un acuerdo de comité, estimado señor secretario, de suspender las comisiones a las 16:20. Exactamente, sí. Con el objeto que también los funcionarios del Congreso Nacional puedan presenciar este evento de la naturaleza con el eclipse solar y bueno, estoy cierto que ustedes van a querer presenciarlo también, ¿ah? Así que ahí me imagino de Relaciones Públicas habrá determinado cuál es el lugar más propicio para poder observar el fenómeno, para que puedan acompañarlo y verlo. Así que bueno, yo sin más les cedo la palabra. No sé quién hace de jefe de delegación. Diputado, por favor, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecidos de antemano de la oportunidad que nos dan y sobre todo... Sí, ahí. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos acá los miembros de la comisión, diputados de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la República de El Salvador. Nos acompaña en esta misión el señor embajador de nuestro país, acreditado acá ante el pueblo y gobierno de Chile, la ministra consejera que también nos acompaña, y en esta visita que es auspiciada por el Instituto Republicano Internacional, el IRI, también nos acompañan 3 delegados de esta prestigiosa institución. Nosotros estamos acá en Chile haciendo un intercambio, una visita a las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de la justicia electoral y el servicio electoral. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los consejeros de CERVEL. Nosotros, después de la guerra civil en El Salvador y después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, se erigió una institucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral, se erigieron un nuevo registro electoral, se creó un nuevo padrón, con el propósito de que las elecciones, ya con los nuevos actores y partidos políticos, fuera transparente, diligente, sobre todo de credibilidad hacia la población. Y 27 años después de este proceso, estamos en un proceso de reformas de segunda generación, justamente tratando de ajustar esa realidad tan exigente cada día de la población hacia las instituciones y mucho más, desde luego, para los parlamentos y para las asambleas legislativas. En ese sentido hemos hecho ya pues algunas pasantías y algunos intercambios con los organismos electorales en México, en Perú, ahora estamos acá en Chile, y nosotros estamos trabajando también en un proceso de reformas integral que tiene que ver con la transparencia en la fiscalización de los partidos políticos, con la transparencia con que se manejan las campañas electorales. Estamos analizando también un proceso de reformas de separación de funciones de jurisdiccionales de las administrativas. Estamos analizando la implementación de tecnología en los procesos electorales, sobre todo en el tema de la votación y los escrutinios, y estamos implementando algún proceso también de reformas con candidaturas no partidarias, que ya tenemos el primer candidato no partidario en el Congreso, el diputado, y estamos también analizando alguna serie de reformas que tienen que ver con la implementación de nuevas instituciones, del fortalecimiento de una fiscalía electoral,
del fortalecimiento de un nuevo registro electoral y por supuesto estamos convencidos de que si no damos este paso, los partidos que ahora somos intermediadores entre la voluntad popular y la institucionalidad, vamos a perder credibilidad y esperamos hacer este proceso como una anticipación a un deterioro quizás hasta cierto punto natural entre los partidos políticos y el electorado. Así es que a eso obedece nuestra visita acá. Les agradecemos muchísimo de antemano toda la hospitalidad, toda la ayuda que hemos recibido durante lo largo de este día de las diferentes instituciones y funcionarios que nos han recibido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado señor René Portilla Cuadra, que es presidente de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Lo acompaña también don Mario Ponce, que es secretario de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, don Manuel Rodríguez, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, la señora Anabel Veloso, diputada de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, el señor Francisco Sablá, presidente de la Comisión Financiera, y don José Uriel Mazaniego, diputado de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Bueno, este tema ha sido para nosotros de mucho interés en los últimos años como Congreso Nacional y después de el trabajo de una comisión transversal que fue la comisión Engel. Se determinaron algunas recomendaciones que se tradujeron al proyecto de ley a fin de mejorar la transparencia también en los partidos políticos. Hoy día, por ejemplo, las elecciones, los partidos políticos son supervisadas por el servicio electoral. Los partidos políticos en Chile hoy día son personas jurídicas de derecho público cuyo financiamiento además es fiscalizado por el servicio electoral. Como le habrán contado, ahora se prohíben los aportes de empresas. Todos los aportes son efectuados por personas naturales, de manera transparente, de manera pública. Es una de las innovaciones que hemos hecho. Y bueno, estamos en un permanente proceso de revisión de lo que son nuestras normas electorales. Actualmente nosotros incorporamos el voto voluntario y la inscripción automática, imitando a otros países de Latinoamérica. Ya ha habido todo un debate si revisar o no esta modificación que se hizo el año 2009, 2010, porque la verdad es que ha traído menos participación electoral y no más participación como se pretendió en un momento. Así que yo le quiero ofrecer la palabra a los diputados si quieren agregar algo, los miembros de la comisión. Pero bueno, ustedes han tenido la oportunidad de poder conversar con la gente del Instituto Republicano, conocer la experiencia del servicio electoral. Nosotros tenemos además un departamento internacional en la Cámara que permanentemente está promoviendo lo que es el intercambio de experiencias. Así que bueno, yo encantado de haberlo saludado. Espero que su estancia en el Congreso Nacional de Chile sea muy provechosa y que aprovechen también, como les digo, de ver este evento de la naturaleza que es el eclipse solar que vamos a tener en unos minutos más. Acá está don Mariano Fontecilla, que es un avesado experto en materias internacionales y también dicen que ha visto unos cuantos eclipses ya en su larga trayectoria diplomática, ¿ah? No, sí, ¿el segundo? No, el primero, dice el primero. Así que bueno, muy bienvenidos y bueno, los despedimos para poder liberarlos y poder acompañarlos en este proceso. Muchas gracias. Vamos a despedirlos. Vamos a suspender un minuto.
Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, proyectos iniciados en mociones, uno que modifica el Código Penal para tipificar como delito de daños las inscripciones, pinturas o dibujos hechos en propiedad ajena sin autorización del dueño. Y que modifica el Código Penal para tipificar como delito el valerse de un menor de edad para la comisión de un crimen o simple delito con las agravantes que indica. También hemos recibido oficio de la Cámara de Diputados de la Corporación informando que se acordó acceder a la solicitud de la Comisión de Deportes y Recreación en orden a que el proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar los delitos que indica cometidos por quienes desempeñen funciones al interior de una organización deportiva sea conocido en primer lugar por la referida Comisión de Deportes y luego por la de Constitución. En consecuencia, tendremos que remitir el expediente en la forma en que ha sido solicitado por y dispuesto por la sala. En segundo término, tenemos una nota de la Fundación Correo Electrónico de la Fundación Amparo y Justicia, mediante la cual se confirma la asistencia de la señora Karin Hain, representante, y de la señora Carolina Puyol, jefe de área de formación de esa fundación. Consejo para la Transparencia, bueno, está permitidamente invitado, pero ya se sacó ese proyecto de la tabla. Respecto a la Fiscalía, al Ministerio Público, también comunica la asistencia en representación de ese Ministerio Público de la señora Francisca Bert, directora ejecutiva nacional, acompañada de Claudia Duque, ¿no?, que es abogada también del Ministerio Público y que ha estado en ocasiones anteriores también en esta comisión. Correo electrónico de la Corte Suprema, mediante la cual solicita participar en este tratamiento del proyecto que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y confirmar la asistencia de la señora Nora Rosati, magistrada del Segundo Tribunal Oral de Santiago, acompañada de Alicia Fuentes, psicóloga de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Mario Lara, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Alejandro Soto, director de estudios de la Corte Suprema. La señora Estefan Ulloa, su inspector de brigada, también solicita que asistan en calidad de oyentes, y así ha sido autorizado el señor Héctor González, prefecto, inspector y jefe nacional de delitos sexuales, acompañado del señor José Contreras, comisario. Oficio de Contraloría General de la República, por la cual remite copia del oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por medio del cual se informa de las medidas adoptadas por el Estado de Chile en el marco del acuerdo de solución amistosa con Movilache y otros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular si la Subsecretaría de Derechos Humanos ha monitoreado el cumplimiento del mismo. Oficio del Servicio Nacional de Menores, mediante el cual remite informe de glosa 23, presupuestaria del Servicio Nacional de Menores. Y finalmente, señor presidente, tenemos también una solicitud del grupo sobre el Tribunal Constitucional. Este grupo está integrado por los constitucionalistas Francisco Zapata, Francisco Zúñiga, Luis Cordero, Pablo Ruiz Tagle, José Francisco García, Arturo Fermanduá, Francisco Soto, Jaime Gajardo y Gastón Gómez, además de un grupo selecto de especialistas de distintos centros de estudios. Ellos lo que solicitan, con motivo del tratamiento que estamos haciendo en esta comisión de un proyecto refundido de reforma constitucional, con el propósito de ser recibidos por la comisión y poder tratar. Ellos además hicieron llegar un informe bien interesante de más de 73 hojas respecto a los puntos que ellos han estado tratando en forma conjunta. Nosotros ya hicimos llegar a los señores diputados integrantes de la comisión el informe por correo electrónico. Sí. Y ellos solicitan ser invitados con el efecto de poder tratar, digamos, en la comisión los puntos que ellos han estudiado. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente, si me lo permite. Sí. ¿Sí? Presidente, mire, me parece muy interesante la propuesta que nos hace ese grupo de trabajo en materia constitucional, por varias razones. Primero, porque está compuesto por constitucionalistas y expertos en derecho administrativo y constitucional, que es bien transversal, porque tiene mirada desde el mundo más conservador hasta el mundo más liberal.
y al parecer han funcionado en varias sesiones y han logrado tener un documento común que constituye la propuesta que ellos quieren hacer. Nosotros estamos hace varias semanas precisamente recogiendo propuestas tanto de las mociones legislativas que hay, pero también de nuestros invitados, y creo que sería interesante poder recibirlo en la comisión. Ahora, no sé cuál sería la modalidad específica, puesto que me pareció que eran como 7 u 8 profesores. Yo no sé cuál es la idea de ellos, si quieren venir todos de una vez o algún grupo más bien de avanzada de ellos. Pero en cualquier caso, presidente, me parece que sería recomendable, en el marco de la discusión constitucional de las modificaciones al Tribunal Constitucional y otras que estamos revisando, que podamos recoger directamente de ellos, con su presencia en la comisión, la propuesta que ellos han hecho. Yo creo que va en línea con aquellos que queremos hacer modificaciones institucionales que permitan robustecer, mejorar nuestra institucionalidad que hoy día está tan cuestionada por la opinión pública. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Le damos la más cordial bienvenida a todas nuestras invitadas e invitados que vienen a presenciar el debate por las entrevistas videograbadas. En relación a lo que señala el diputado Soto, efectivamente el profesor Gastón Gómez tuvo la gentileza de enviarme lo que fueron las conclusiones, el trabajo de esta comisión transversal de profesores de Derecho Constitucional, que la integran algunos de los profesores que hemos recibido en esta comisión, con el profesor Patricio Zapata y otros, y bueno, por eso yo dispuse que el secretario le enviara el documento a cada uno de los diputados miembros de la comisión. Yo me comuniqué con el profesor Gastón Gómez, le expliqué que efectivamente mañana nosotros vamos a votar la idea de legislar, que es la idea de poder discutir este proyecto, y por supuesto van a estar invitados después de eso, y así lo permite el reglamento, para ilustrar aquellos puntos que dicen relación con la votación en particular del proyecto de ley. Entonces, sin más, y agradeciendo la presencia de todos nuestros invitados, partiendo por el señor Ministro de Justicia, Hernán Larraín, le comunico a todos los que y a todas las que están inquietas para ver el eclipse, que hay un acuerdo de comité de suspender la comisión entre las 4:20 a 4:45. Las 16:20, las 16:45, esto es para todas las comisiones de la Cámara de Diputados, con el objeto que puedan presenciar el eclipse como corresponde. El ministro también tenía la inquietud de ver el eclipse, así que sí, yo me imagino que yo traje la región para todos. Bueno, este proyecto es un proyecto de ley muy simple. Yo tuve la posibilidad de reunirme con el equipo del Ministerio de Justicia de Reinserción y con el jefe de los asesores, Sebastián Valenzuela, con el objeto de precisar las modificaciones a la ley de entrevistas video grabadas. Justo el secretario me sacó el papelito que yo tenía con las dos modificaciones, pero que dice en relación, básicamente, acá está, con aquellos aspectos que debían ser precisados respecto del acceso al contenido a la entrevista video grabada, que dice relación sobre todo con la capacitación, con la formación que es tan necesaria respecto de las personas que van a llevar a cabo estas entrevistas video grabadas a niños, niñas y adolescentes, con el objeto que puedan tener acceso con este fin específico a las grabaciones, obviamente disponiendo de todas las medidas de protección de los datos personales y de la individualización de los menores que son entrevistados en esta diligencia investigativa. Así que, sin mayor dilación, le doy la palabra al señor ministro para que usted nos explique esta adecuación que se nos pide. Gracias, presidente. Efectivamente, como usted ha recordado, este proyecto, el proyecto que estableció el registro de entrevistas investigativas video grabadas,
fue aprobado en enero del año 2018 y constituye un proyecto realmente muy significativo para evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos sexuales. Este es un proyecto que se trabajó en su momento, en que participaron ambas cámaras con mucho interés y rigor a raíz de una iniciativa que promovió en su momento la Fundación Amparo y Justicia y que se trabajó, como digo, intensamente, dando origen a este proyecto que desde esa fecha está buscando su aplicación. Se ha estado trabajando por parte de las mismas instituciones interesadas bajo la coordinación de la comisión que coordina el sistema de justicia penal, que preside el Ministerio de Justicia y que integran la Corte Suprema a través de su presidente, los directores de ambas policías, el director de la Defensoría Penal Pública, el presidente del Colegio de Abogados, y lo integran además en calidad de invitado numerosas otras reparticiones. El trabajo se ha venido haciendo en forma sistemática y progresiva para cubrir las distintas áreas que incluye este proyecto, esta ley, que es, por una parte, formar a los entrevistadores que van a llevar adelante esta tarea desde las instituciones que participan, que son fundamentalmente Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros y los tribunales, los jueces, que tienen que, en forma gradual, disponer de la cantidad necesaria y suficiente de entrevistadores con el propósito de enfrentar esta tarea. Les recuerdo que esto se está desarrollando en forma gradual en 3 años y que esto empieza a aplicarse el 3 de octubre. Junto con la formación de entrevistadores, se ha estado trabajando en el desarrollo de la infraestructura que se requiere, que resulta absolutamente esencial, una infraestructura adecuada con salas en cada uno de los lugares donde vamos a tener la aplicación de esta norma en el primer año, pero ya hay que empezar a pensar en la segunda etapa, que es en octubre del 2020, y el proceso está prácticamente ya en ese ámbito completamente asegurado. Se están realizando también protocolos y convenios para que son 9 protocolos, si mal no recuerdo, que ya están algunos de ellos aprobados, 3 de ellos que están aprobados y listos para poder empezar a funcionar, otros 5 en vía de término, y hay uno que tiene un proceso aún pendiente para su aprobación. Son algunas diligencias que nos van a permitir completar la preparación. Quiero decir que aquí se ha hecho un trabajo muy fuerte. Hay una subcomisión de esta Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal que integran el Ministerio Público, el Poder Judicial, Carabineros, Investigaciones, el Ministerio del Interior, la Defensoría Penal, la Fundación Amparo y Justicia y, por cierto, nuestro Ministerio, que ha ido supervisando el funcionamiento de estas aristas a las que me he referido y que nos permiten pensar que el proyecto va a estar debidamente implementado. Adicionalmente, se presentó en mayo, no, perdón, ¿cuándo se presentó el proyecto de reglamento? Salió publicado en abril, se presentó el año pasado, se aprobó en abril o mayo, yo diría, no tengo la idea que es mayo de este año, y eso hace que la ley se empiece a aplicar el 3 de octubre. Todos estos antecedentes para recordarlos y transmitirles que realmente para todas las instituciones que han estado participando ha habido mucha dedicación y compromiso para sacar adelante este proyecto de muy buena manera. Se ha hecho un esfuerzo realmente significativo. Destaco no solamente la participación de las instituciones, sino que también de la Fundación Amparo y Justicia, que ha colaborado especialmente en la formación de los entrevistadores. Ahora bien, en todo este proceso se advirtieron que habrían 2 inconvenientes en la aplicación y puesta en marcha de esta norma. Uno, que dice relación en los procesos de retroalimentación experta que deben hacer los entrevistadores en este proceso de formación continua que están llamados, que para hacerlo no podrían disponer, por las restricciones de reserva del uso del material que se registra, las entrevistas de grabado, al tenor del artículo 23, no podrían hacer uso de esas entrevistas
cuando están en el proceso de formación, en su proceso específico de capacitación, que significa también utilizar el material que se ha hecho de las entrevistas que ha participado la persona que está en este proceso de formación. Y el segundo momento en donde también se produce esta dificultad en el juicio oral para las audiencias, cuando el entrevistador es citado, no podría, al tenor del artículo 23, utilizar esa entrevista de video grabada a través de la cual él puede recordarse y poder fundamentar la metodología que utilizó para sustentar en el tribunal las conclusiones a que haya llegado a partir de esa entrevista. Estos dos hechos son los que motivaron, como señalaba el presidente de la comisión, la presentación de un proyecto del Ejecutivo que busca resolver estos temas, permitir cuando, en el primero de las hipótesis, en el caso de la formación, los distintos entrevistadores que pertenecen a las distintas instituciones que pueden hacer estas entrevistas, pueden solicitar al Ministerio Público o a los tribunales el acceso a ese material de manera de poderlo utilizar en su proceso de formación. Y en la segunda hipótesis, en el tribunal, cuando le pueden pedir al Poder Judicial, al Ministerio Público, la posibilidad de acceder al registro de la entrevista de grabada que se hizo en el proceso con antelación. Eso permitiría resolver estos inconvenientes y avanzar en forma debida al proceso de acuerdo a las características que tienen sus distintas etapas. Estas entrevistas este acceso se regularía por un reglamento que dictaría el Ministerio de Justicia, que está también señalado esta iniciativa, y, por cierto, se haría dentro de los criterios establecidos en el artículo 23, que es el que establece la forma como se desarrolla esta reserva. Ha surgido una inquietud respecto de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, referida a la descripción de parte de los contenidos que ya están todos ellos reseñados en el artículo 23. Y por lo tanto, entiendo que hay una indicación que han presentado un grupo de integrantes de esta comisión con el propósito de corregir esos aspectos que para nosotros, y entiendo que también para todos los actores que han participado en este proceso, nos permitiría resolver debidamente las inquietudes o inconvenientes que se suscitaron al estudiar ya la aplicación más concreta de este proyecto de ley. Estamos en pleno tiempo para poder corregir estos hechos, preparar los reglamentos correspondientes y de aquí a octubre tener corregida y superada los inconvenientes que se advirtieron al estudiar la implementación de la ley. Bien, muy bien. Muchas gracias, ministro. Bueno, tal como ha dicho el ministro, hay bastante acuerdo respecto al contenido de los artículos de este proyecto, que son complementarios a la ley de entrevistas videograbadas. ¿Por qué la urgencia de poder tratarlo y ojalá aprobarlo y despacharlo? Tiene que ver con lo que señalaba el ministro de el inicio de aplicación de la ley en el mes de octubre. Por eso es tan importante hacer esta precisión. Yo quiero, ahora que están presentes, saludar a todas nuestras invitadas, sobre todo, e invitados de distintas instituciones. Los voy a nombrar. Ustedes comprenderán que no podemos escucharlos a todos. Entiendo que hay bastante acuerdo transversal respecto al contenido de estas indicaciones, que además han sido suscritas por todos los diputados de la comisión, pero sí me parece un mínimo justicia nombrarlos, porque además agradecerles que hayan concurrido. Está la señora Nora Rosati, que es magistrada del Segundo Tribunal Oral de Santiago, que sí me gustaría que después nos dijera algunas palabras, pues muy importante escuchar al Poder Judicial. La señora Alicia Fuentes, psicóloga de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El señor Mario Lara, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El señor Alejandro Soto, director de estudios de la Corte Suprema. Por la Fiscalía Nacional está nuestra ya conocida señora Catalina Duque González, que nos ha acompañado en esta comisión en otras oportunidades con el proyecto de prescriptibilidad, que a todo esto hay que averiguar, señor secretario, cuándo lo ve el Senado. Hoy día, a las 5 de la tarde. Hoy día ya. Entonces hay que ver que lo pongan en tabla mañana, entonces en la sala de la Cámara, ya te hable con la bandera. Sí.
entiendo el gobierno le mantuvo la suma urgencia. Ya, eso. Ya. Eso, don Patricio va a aprovechar de hablar con Miguel Landeros para cerciorarse de eso, pues nos estaban preguntando. La ciudadana Erika Mayra Bravo, gerente de la División de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público. La Fundación Amparo y Justicia, que ha trabajado en este proyecto de ley junto con el Ministerio de Justicia, la señora Karine Hein, y también la señora Carolina Puyol, jefa del área de formación. Carabineros de Chile, que está representado por la señora general de Carabineros Berta Robles Fernández, jefa de la zona de prevención y protección de la familia, muchas gracias. La señora capitán de Carabineros Valesca Sanzana Olaverri, jefa de gabinete. La señora Daniela Guayo, asesora legal de Carabineros de Chile, y la señora Carola Duque, asesora técnica psicóloga. Y en calidad de oyente, no sé si está por ahí, la Brigada del Congreso Nacional de la PDI, don Héctor González, prefecto inspector y jefe nacional de delitos sexuales, y don José Contreras, comisario. Si me permiten, ya antes de darle la palabra a los diputados, le quiero ofrecer la palabra brevemente a la señora Nora Rosati, magistrada del Segundo Tribunal Oral de Santiago, respecto de este proyecto. Gracias. ¿Nos escucha ahí? Sí, perfecto. Gracias, presidente, por la palabra. Creo que el señor ministro lo ha explicado en términos bastante simples. Es una cuestión muy simple y muy de perogrullo, pero que tiene una serie de consecuencias técnicas si no se aborda ahora. No solo ahora, a 93 días, 94 días de que entremos en vigencia con la ley, sino que con graves consecuencias una vez que terminemos las 3 etapas de entrada en vigencia y de ahí en adelante. Y tan importante es que si no lo atacamos ahora, no solo estamos hablando de un tema de duplicar o triplicar los costos, sino que de imposibilitar la herramienta más importante que tiene la ley en relación a los niños y que tiene que ver con la formación de los entrevistadores y jueces que se van a acreditar y con la mantención de las habilidades de ellos. Si hay una novedad importante en esta ley es el hecho que el sacar un carnet de conducir no habilita para conducir toda la vida. Si no vigilan cómo lo estoy haciendo, Dios mío, que eso no se le ocurra a la ley de tránsito, pero por ahora, si estamos hablando de la ley de entrevista investigativa, si no logramos que vigilen cómo yo estoy conduciendo, que alguien que sabe hacerlo muy bien, en 2 o 3 oportunidades cada cierta cantidad de tiempo, haga un informe y me haga un feedback de cómo lo estoy haciendo, y además, si eso no, de alguna forma, no traspasa al sistema entero, en el sentido de que este control cruzado que se debe hacer a través del Ministerio de Justicia y de la Comisión Penal a nivel nacional no lleva per se la sensación de todos de que la acreditación y la revalidación de la acreditación de nuestra gente no es una cuestión de papel, sino que es una cuestión real. Y para que sea real debe ser posible de hacer. Y esta modificación la hace posible de hacer, en tanto la hace asequible y más fácil para los pobres instructores de todas las instituciones que tienen que formar, supervigilar y reeducar y reencasillar a todos los que están acreditados, sino que además de alguna forma también enmienda un error y que tiene que ver con, y ahí vamos a otro nivel de protección de los niños, ayudar al entrevistador que hizo una entrevista investigativa a poder defenderla en juicio bien, con todas las herramientas que, de acuerdo al artículo 23 actual, sí van a tener las partes del juicio y sí van a tener los peritos de esas partes. Por lo tanto, ambos aspectos, y con esto no me alargo más y doy las gracias nuevamente por la palabra, ambos aspectos son realmente una concreción de lo que la ley quiere, que es proteger no solo restringiendo el acceso a la entrevista, sino que proteger a través de la atención al niño realmente especializada. Si no hacemos esta modificación, definitivamente eso va a ser imposible y eso va a redundar de que ser tan celosos en ese sentido con la videograbación conlleva desproteger a los niños en el sentido que realmente la ley quiere hacerlo, y es que los veamos o de alguna forma tomemos su relato en muy pocas oportunidades, pero que quien lo haga realmente lo haga bien. Por lo tanto, en ese sentido, el Poder Judicial, y entiendo que todos mis compañeros de la mesa técnica estamos de acuerdo en aquello. Bueno, muchas gracias, señora Nora Rosati, magistrada del Segundo Tribunal Oral de Santiago. Como varios diputados de la comisión me han pedido ver
en fácil despacho, pues son 2 artículos. Y antes de darle la palabra al diputado Marcelo Díaz, me había pedido la palabra, le pido al secretario que pueda leer brevemente el texto del proyecto, porque es un artículo con las 2 indicaciones que hemos consensuado con el Ejecutivo y que hemos suscrito transversalmente los diputados de esta comisión. Sí. Sí. Es que no está como, no está en la tabla como fácil despacho. Bueno, ya no tenemos acuerdo para votarlo. Lea de todas maneras la disposición, señor secretario, y cómo quedaría con el contenido de las indicaciones. Sí, el proyecto consiste en un artículo único que agrega a la ley un artículo 23 bis del siguiente tenor: acceso a los registros de entrevistas investigativas, videograbadas y declaraciones judiciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, para el cumplimiento del proceso de formación previsto en el artículo 28, las instituciones señaladas en el artículo 27 podrán solicitar acceso al registro de las entrevistas investigativas, videograbadas y de las declaraciones judiciales en las que haya participado un determinado entrevistador, al Ministerio Público o al Poder Judicial, según corresponda. El requerimiento que enviará la institución deberá incluir la individualización del evaluador y del entrevistador que será evaluado, quienes tendrán acceso, y aquí hay una modificación que viene propuesta en las indicaciones que han suscrito los señores diputados en estos momentos. El texto original dice: quienes tendrán acceso a la exhibición del contenido íntegro y fidedigno del respectivo registro, el cual tendrá suficientemente distorsionado aquellos elementos que permitan identificar al niño, niña o adolescente sin que ello afecte su comprensión. Y la propuesta que viene en la indicación es que estas personas que están dentro de este proceso de formación continua y que se están preparando, digamos, para lo cual requieren acceso a este tipo de entrevistas videograbadas, dice que tendrán acceso, según lo que dice la indicación, al contenido del respectivo registro de la entrevista investigativa videograbada o de la declaración judicial en los términos del inciso segundo del artículo 23, disposición que ya establece con claridad todas las salvaguardas que han de tomarse para que no se identifique fundamentalmente al menor que está siendo entrevistado y videograbado. En el siguiente inciso, que se mantiene exactamente igual, asimismo los entrevistadores podrán solicitar al Ministerio Público acceso al registro de la entrevista investigativa videograbada cuando hubieran sido citados a declarar en juicio oral, con la finalidad de revisar la metodología y técnica empleada en ella conforme a letra D del inciso primero del artículo 18, que esta sería la segunda situación que cubre este artículo 23 bis, que es que a los entrevistadores que han sido citados por el tribunal para los efectos de analizar la metodología, entonces ellos también puedan tener acceso a la entrevista que ellos han efectuado para prepararse. Hay un inciso tercero que la indicación, una de las indicaciones elimina, que sería la segunda, digamos, modificación que se introduce al proyecto por indicación, y no hay más, serían esas 2 nada más, que dice: este inciso tercero, en ambos casos, el acceso a los registros dispuestos en este artículo solo podrá realizarse en un lugar habilitado para dicho efecto en las dependencias de la institución que lo almacene. También por una razón parecida a la anterior, en el sentido de que el artículo digamos ya, el 18 ya establecía los requisitos, lugar y espacio donde se debe efectuar esta diligencia. Finalmente, un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá la forma y demás condiciones en que se solicitará y otorgará el acceso a la formación y un sistema que permita individualizar a las personas que accedan al registro, resguardando la confidencialidad y seguridad de este. Y las indicaciones, como señalado anteriormente, la primera, que va a la parte del artículo que tiene que ver con el proceso de formación continua de los entrevistadores y para ello su acceso con estas precauciones a las entrevistas videograbadas, reemplazan el inciso primero del artículo 23 bis que introduce el proyecto la frase: a la exhibición del contenido íntegro y fidedigno del respectivo registro, el cual tendrá suficientemente distorsionado aquellos elementos que permitan identificar al niño, niña o adolescente sin que ello afecte su comprensión, por el siguiente: al contenido del respectivo registro de la entrevista investigativa videograbada o de la declaración judicial en los términos del inciso segundo del artículo 23. Y finalmente la segunda indicación suprime el inciso tercero recién señalado, cuyo tenor es: en ambos casos el acceso a los registros dispuestos en este artículo solo podrá realizarse en un lugar habilitado para dicho efecto en las dependencias de la institución que lo almacene.
Muy bien. ¿Se ofrece la palabra a la señora diputada? Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo creo que este es un buen proyecto. Yo lamento que se haya ido el ministro de Justicia porque, entre otras cosas, es su opinión la que me hubiese gustado escuchar. Porque ayer el gobierno puso en duda uno de los principios esenciales en los que se funda toda la moderna doctrina de tratamiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La ministra secretaria general del gobierno declaró públicamente que el gobierno se oponía al principio de la autonomía progresiva, que está recogido en la ley que estamos modificando, como uno de los principios que deben guiar las entrevistas videograbadas. El principio, en el artículo 3, letra B, autonomía progresiva. Entonces, yo no puedo apoyar un proyecto que no hace mención a ese principio. Acabamos de ingresar una indicación que lo menciona explícitamente, sin que el gobierno aclare su posición, sin que el gobierno explique si es que efectivamente hay un cambio de doctrina. Yo esta mañana en punto de prensa cité el proyecto que despachamos en esta comisión, que viene con la firma del presidente de la República y 6 ministros más, que es el que crea el sistema de protección del Servicio de Protección Integral de la Infancia, a la niñez y a la adolescencia, y que menciona explícitamente el principio de autonomía progresiva. Entonces yo quiero saber si el gobierno ha realizado un cambio de doctrina y dice y borra lo que está vigente en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y en todas las otras leyes que nos citó el informe que nos preparó el secretario la semana pasada. Porque si hay un cambio de doctrina, entonces yo no puedo votar un proyecto de ley que no lo ratifique previa declaración del gobierno. Y el gobierno se representa, bueno, a través de algunos ministros, porque está claro que el ministro Krumel en esta materia no lo representa, porque es el ministro que ha quedado sin piso. Entonces, menos con la ausencia del ministro, estoy en condiciones de votar un proyecto que no haga expresa referencia a la autonomía progresiva como uno de los principios rectores de la entrevista videograbada, porque es ley vigente. Y yo creo que esa es una respuesta que tiene que entregar el gobierno a través de una voz autorizada. Y en este caso, yo creo que la única voz autorizada, porque después de lo que pasó ayer, tampoco es otro ministro, es el propio presidente de la República. Entonces, claro que hay una urgencia de tiempo. Yo comprendo lo que dice la jueza, me parece muy bien, pero probablemente ella, como una operadora del sistema, debe conocer mucho más profundamente que nosotros en la práctica, en la cotidianidad, la importancia que tiene este principio de autonomía progresiva. Que el fanatismo reinante en este último tiempo hace que la gente se sorprenda. Yo quiero recordarles a todos que votaron por unanimidad en la sala el sistema de protección integral, la creación del servicio de protección de los niños. Nadie levantó la mano diciendo, oh, la autonomía progresiva le va a quitar a los niños, como si este fuera, no sé, colonia de dignidad. Que de eso el ministro también nos podría narrar porque fue senador por esa región. Ahí sí que le quitan no solamente la patria potestad, la inocencia a los niños. No se los quita un principio reconocido universalmente. Entonces, si el gobierno tiene urgencia, que el ministro se quede, que se presente y que se haga presente hasta el final de la sesión. No que venga a una exposición y se retire, sin escuchar a los parlamentarios, nos falta respeto. Así que yo por lo menos no voy a votar este proyecto, no voy a dar el acuerdo para que se vote, hasta que el gobierno entregue una declaración formal que comprometa al gobierno respecto del respeto a la Convención de Derechos del Niño y a todas las normas que están hoy día vigentes en Chile, en las que se hace explícita mención a la autonomía progresiva, y en que el ministro muestre el respeto que esta comisión se merece, quedándose hasta el final de la discusión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Una cuestión de forma y después una cuestión de fondo. Efectivamente, antes de la sesión el ministro me había manifestado que tenía que retirarse unos minutos antes, no sé si pues tenía que asistir al Senado. En la cuestión de fondo, yo, señor Sebastián Valenzuela, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado el diputado Marcelo Díaz. De hecho, en el informe que emitió la Secretaría de esta comisión a propósito del proyecto de reforma constitucional de protección a la infancia y que reitera el principio de autonomía progresiva, la Secretaría de esta comisión recordó muy bien cómo este proyecto de ley original de entrevistas videograbadas hacía mención expresa a el principio de autonomía progresiva. Lo hace la ley, la propia ley que estamos adecuando hoy día para efectos prácticos. También el proyecto de garantías que está en el Senado, del Ejecutivo, del Gobierno del presidente Piñera, habla del principio de autonomía progresiva. Entonces, efectivamente, muchos no entendemos por qué este cambio de doctrina, al menos
las declaraciones del ministro de Estado respecto a un principio que no solamente está en la Convención de Derechos del Niño, sino que en leyes de la República están actualmente vigentes. También está la ley de tribunales de familia, entiendo, la señora magistrada me podrá corregir. Por lo tanto, toda esta polémica que ha habido nos parece absolutamente superficial e injustificada. Y algunos diputados han hecho llegar una indicación, si usted puede leerla, señor secretario, que dice relación precisamente con este principio, y después le damos la palabra al señor Valenzuela. Sí, señor presidente, esta última indicación incide en el inciso final del artículo 23 bis, el que contempla que un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá la forma y las demás condiciones en que se solicitará y otorgará el acceso a la información y un sistema que permita individualizar a las personas que accedan al registro resguardando la confidencialidad y seguridad de este, y agregando, y el respeto a los principios de aplicación de esta ley señalados en el artículo 3º, especialmente la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra también para que se refiera respecto al contenido de esta indicación, pues a lo mejor es una forma de llegar a un acuerdo respecto a todas las inquietudes que tenemos. Señor Sebastián Valenzuela, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar también partir por una cuestión de forma, porque obviamente que no estamos de acuerdo que se califique como una falta de respeto a lo que ha hecho el señor ministro. Le consta a esta comisión que el señor ministro ha estado en todos y cada uno de los proyectos que han sido presentados por el Ejecutivo, y no es por esta razón ni por una razón de indiferencia frente a la comisión que se haya tenido que retirar, sino que precisamente, tal como se lo advirtió el presidente antes de la sesión y como fue mencionado durante la cuenta, actualmente también en el Senado se está votando el proyecto de imprescriptibilidad que esta propia comisión votó y que también tiene relación con la infancia y materias legislativas de la más alta importancia. Por lo tanto, el ministro ha procurado estar en ambas instancias a la vez y en ningún caso ha significado una falta de respeto como ha sido calificado por el diputado Díaz. Yo decir, presidente, que de verdad lamento profundamente que se están mezclando dos cosas a raíz de, efectivamente, la situación que se ha producido sobre la reforma constitucional de autonomía progresiva, que es un debate político que efectivamente ha surgido entre el gobierno y la oposición, con una cuestión totalmente distinta, que es el objetivo de esta indicación. Y tan distinto es así que efectivamente, como dio cuenta el señor presidente, hay una serie de instituciones que han trabajado latamente en la implementación de este proyecto, que es un desafío tremendo, la coordinación intersectorial que implica entre distintas instituciones, que precisamente es uno de los temas más difíciles, yo diría, dentro de lo que ha sido la reforma procesal penal, la coordinación entre las distintas instituciones, y acá hay un muy buen ejemplo de esta subcomisión, y lo prueba la presencia que está acá de todas las instituciones representadas, insisto, en un tema totalmente distinto con la discusión que hay sobre la reforma constitucional sobre autonomía progresiva. Lo explicaba la magistrada Rosati, acá lo que estamos hablando es la necesidad para que a contar del 3 de octubre se pueda realizar eventualmente los procesos adecuados de retroalimentación con todo el aporte de los expertos y la experiencia comparada que ha sido aportada, por ejemplo, por Fundación Amparo y Justicia, y la preparación que tengan los peritos. Creo que de una mala manera se han condicionado dos temas que no tienen nada que ver, y creo que esto afecta a la infancia. Creo que estamos mezclando dos temas que, insisto, están trayendo un perjuicio para lo que requiere esta ley, que fue fruto de un acuerdo que fue votado unánimemente en enero del 2018 por el Congreso. Por lo tanto, solicitamos que se pudiese avanzar en esta indicación sin perjuicio del legítimo debate, obviamente, que hay respecto de la autonomía progresiva reconocida dentro de la reforma constitucional que actualmente se está tramitando. Pero insisto, creo que condicionar un aspecto al otro me parece que es perder el foco de donde debiésemos apuntar en este sistema actualmente donde están todas las instituciones comprometidas. Esto no es solamente un tema político entre gobierno y oposición o entre el Ejecutivo y el Congreso. Esto es más que eso. Y de verdad yo pondría sobre la mesa que pudiese la comisión privilegiar eso con la necesidad de avanzar con este proyecto, sacar el reglamento al que se hace mención y poder tenerlo operativo a la entrada de la puesta en marcha el día 3 de octubre. Ahora, señor presidente, sobre la indicación propiamente tal,
creemos que efectivamente se mezcla con la discusión que ha puesto sobre la mesa el diputado Díaz, pero además técnicamente creemos que no corresponde. La ley enumera 6 principios. ¿Por qué no se enumeran los 6 cada vez que se hace el reglamento? ¿Por qué no lo hizo cuando la ley ya estableció el reglamento general que ya está vigente? Es una mala técnica hacer mención a propósito de un reglamento a un principio. Creemos que está condicionado por eso. La ley ya hace la derivación a un reglamento que fue el que está aprobado en abril y que permite la ejecución y la puesta en marcha en octubre. No hace alusión a ningún principio en ese sentido, porque el artículo 3 es lo suficientemente amplio para abarcar toda la cobertura y alcance de esos principios. Por lo tanto, entendemos, insisto, hay una cuestión que está detrás, que es un debate político por el cual se quiere hacer mención al principio, pero desde el punto de vista técnica legislativa no corresponde que a propósito del reglamento se vuelva a reiterar el principio que ya está consagrado en el artículo 3. Por lo tanto, entendemos que la indicación anterior, que ha sido fruto de el acuerdo de la subcomisión, cumpliría con el objetivo que tiene esta propuesta, presidente. Gracias. Muchas gracias. Don Sebastián, yo primero le quiero aclarar que si es buena o mala técnica legislativa, eso lo vamos a determinar los diputados de esta comisión. Segundo, los dos debates son jurídicos y los dos debates también son políticos. Yo le quiero aclarar que la discusión de la reforma constitucional no es una discusión entre gobierno y oposición. Acá hay destacados diputados de gobierno de esta comisión que votaron a favor y han defendido el establecer en la reforma constitucional, como el diputado Fonsalía, no quiero hablar a nombre de él, pero ha sido uno de los diputados que pidió expresamente que pudiéramos hacer un informe técnico, que lo hizo la Secretaría de esta comisión, con mucha seriedad, estableciendo cómo el principio de autonomía progresiva contenido en esta reforma constitucional, que fue un tema acordado con el Ejecutivo en su momento, está contenido en diversos cuerpos legales hoy día vigentes. Y por eso es que va a ser resorte de esta comisión el poder determinar si podemos incorporar, tal como establece la indicación que hemos suscrito transversalmente algunos diputados al final del inciso tercero, lo que acaba de leer el secretario, el respeto a los principios de aplicación de esta ley señalado en el artículo tercero, especialmente la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, porque es un principio que ya forma parte de esta ley y no está de más reiterarlo a partir de esta excepcionalidad que nosotros estamos discutiendo. Diputado Díaz, yo no sé, le quiero preguntar derechamente, si tenemos pues nos quedan pocos minutos antes de suspender la sesión de la comisión, si pudiéramos aprobar esta indicación suya, si usted está en condiciones de que aprobáramos los dos artículos, porque esta indicación forma parte de este segundo artículo y tenemos citado la comisión en esta primera etapa precisamente para este proyecto. De inmediato. Presidente, mire, yo tengo la mejor de las opiniones sobre Sebastián. Es un gran asesor, creo que se ha equivocado en emitir juicios políticos en una sede en la que no le corresponde, pero lo voy a pasar por alto. Pero yo me quiero quedar con una cosa que dijo usted, porque entiendo que además le toca asumir el ensayo de esta intervención que se hace acá en condiciones que no son horizontales, por decirlo con franqueza. Así que no me voy a referir a lo que él dijo ni a la calificación que hizo de nuestro planteamiento, porque efectivamente esto es un debate jurídico. Si mi punto es el siguiente, mi punto es que la ministra vocera de gobierno dijo ayer que el gobierno no compartía el principio de autonomía progresiva. Entonces lo que yo necesito es lo que los gringos llaman un statement, que el gobierno diga, sí, lo respetamos. Respetamos la convención y respetamos todas y cada una de las leyes donde está recogido este principio. Yo no tengo ninguna duda, cuando yo hice mi intervención vi que la jueza asentía que este es un principio que está vigente en nuestra legislación y hay varios que lo dicen, pero el gobierno lo puso en duda y efectivamente usted dice muy bien, esta fue una reforma constitucional aprobada, entiendo que aquí, salvo con duda, el diputado Coloma la aprobó, con duda, él lo dijo. No la aprobó, pero con duda, o salió, no me acuerdo exactamente, pero todos los demás, Camila Flores incluso la aprobamos. Unánime. Y unánime fue en la sala también. Entonces, mi punto es el siguiente, es ¿qué significan las declaraciones de la ministra secretaria general de gobierno? ¿Significa que el gobierno cambia de doctrina? ¿Lo hace sin mediar cambio legal alguno? ¿No vale la opinión del ministro Blumel? O sea, yo creo que hay, como usted dice, una controversia jurídica que es bien relevante. Entonces, ¿por qué presentamos esta indicación? Porque es una forma de reafirmar que efectivamente este principio que está contenido en el artículo 3 de la ley 20.057 está vigente. Está vigente y el gobierno la va a cumplir.
Entonces, yo no tendría problema en votar, pero el problema es que con el mayor respeto y aprecio por Sebastián, si el ministro Blumen no puede sostener su palabra, no creo que Sebastián pueda en nombre del gobierno. Ese es mi problema. Entonces, yo entiendo que el ministro tenía otra reunión importante, pero ambas cámaras son súper importantes. Pero bueno, está bien, eso uno lo puede dispensar, porque yo no escuché la explicación, no hay problema con eso. Pero yo quiero una opinión del gobierno, una opinión definitiva. ¿La autonomía progresiva es un principio que Chile respeta, que el gobierno de Chile respeta o no? Muy bien. De inmediato, diputado Alessandri. Sebastián, sobre el punto. Si usted puede responder eso o no quiere responder. No, presidente, la comisión lo sabe. En mi calidad de jefe de la división jurídica, nosotros no hemos intervenido en la tramitación del proyecto de reforma constitucional. Y efectivamente no tengo yo las competencias, obviamente, para la declaración que pide el diputado Díaz. O sea que en ese sentido, obviamente, me remito a lo señalado respecto a el asunto en concreto, respecto a la indicación sobre este punto, presidente. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Creo que el diputado Díaz, por su intermedio, tiene todo el derecho a pedirle al gobierno que fije posición, tiene todo el derecho a pedirle a la vocera, tiene todo el derecho a cuestionar el peso de los acuerdos del ministro Sexpress. Pero hoy día vienen a vernos a la comisión de común acuerdo el Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, la Fundación Amparo y Justicia, una general de Carabineros, todos juntos a pedirnos corregir un tecnicismo de una ley que entra en vigencia en poco más de 90 días más. Un pequeño tecnicismo que tiene que ver con las entrevistas video grabadas de los niños. Esta es una cámara política. Aquí venimos a hacer política, pero también dentro de nuestro trabajo está hacer buenas leyes y que esas leyes se puedan aplicar de la forma correcta. Entonces yo quiero hacer un llamado a un diputado como Marcelo Díaz, por su intermedio, presidente, que estoy seguro, porque he visto que tiene esa visión de Estado y siempre busca lo mejor para el país, que hagamos la discusión sobre la reforma constitucional todo el tiempo que sea necesario, que llamemos al banquillo al ministro Blumen, a la ministra vocera, incluso al presidente de la República. Pero no permitamos que hoy día se vaya Fiscalía Nacional, Tribunal Oral, Carabineros, fundaciones, con esta falla en una legislación que va a empezar en 90 días más a regir. ¿Y qué vamos a decir en 90 días más? Ocurre que había una reforma constitucional, estaban enardecidos los ánimos y no se logró votar. Demos todas las peleas que queramos, que sean necesarias, pidamos responsabilidad política, pero en este tecnicismo ruego a la comisión que estemos a la altura, lo votemos, lo despachemos, por supuesto que votemos también la indicación al número 3 que se ha propuesto al final, pero hagamos un pequeño esfuerzo por mantener la calentura del debate político legítima para unos segundos después de haber arreglado este problema. Gracias, presidente. Diputado Soto. Yo me hago eco de lo que me dijo aquí al oído el diputado Zafiri y lo que ha dicho el diputado Alessandri, y me abro que votemos, pero pido que citemos al ministro para hablar de este tema, que es una sugerencia que me ha hecho. No voy a entorpecer el proyecto, pero voy a mantener mi indicación. Diputado Soto. Presidente, bueno, a mí también me preocupan las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, que ella dice, manifiesta su rechazo a proyectos sobre autonomía progresiva de menores. Y ya en el detalle ella dice algo como, nunca vamos a estar de acuerdo con este principio. Y por cierto, cuando lo dice una alta autoridad política, en el contexto en que estamos viendo varios proyectos de ley sobre este mismo tema, claro que es de mucha preocupación. Y yo sería partidario, presidente, que sin prejuicio de lo que resolvamos sobre este proyecto de ley, que creo que no tiene que ver con este debate, que podamos invitar no tan solo al ministro de Justicia, si le parece al diputado Díaz, sino que también a la misma ministra vocera de Gobierno, que es la que hizo las declaraciones. Yo creo que lo propio es que ella deba venir a esta comisión, más que el ministro de Justicia. Pero en fin, yo lo dejo a que la presidencia de la comisión lo resuelva, y al mismo tiempo ratifico que esta polémica, que es razonable, que es sensata, que es procedente, no es aplicable a este proyecto de ley. Yo estuve en el debate que se hizo durante un buen tiempo, estuvimos
muchos meses. Este proyecto se tramitó cerca de 3 años. Y nosotros establecimos expresamente este principio de la autonomía progresiva de los menores, para que sea respetado en cada una de las instancias que interactúan los menores a lo largo de la etapa investigativa, judicial y de fallo. Y expresamente lo resolvimos. Es más, en el artículo 1 establecimos incluso la preeminencia de la Convención de los Derechos del Niño. Y nosotros nos preocupamos de encuadrar todo este procedimiento en el marco internacional y nacional de protección de los menores. En consecuencia, yo creo que ese debate que hay que hacer, no corresponde hacerlo en este proyecto de ley, que lo resuelve bien el problema. Sí. Y me preocupa que se pueda postergar la tramitación de este proyecto de ley y perjudique el proceso de puesta en marcha. Es muy difícil cambiar la cultura instalada. Aquí hay funcionarios que no existían, que se van a tener que crear, con capacitaciones que probablemente vengan del extranjero. Y no se puede hacer en base a simulaciones, tiene que hacerse en base a entrevistas reales. Y si no pueden tener acceso a las entrevistas reales, vamos a estar perjudicando la puesta en marcha de este proyecto. Diputado Soto, presidente, estoy de acuerdo que perdone votemos este que lo proyecto de interrumpa, pero tengo un acuerdo comité de suspender a las 16:20 todas las comisiones. Entonces, sí, lo que yo quiero proponer, dada esa complicación y dada la complicación que surge del debate, son todos acuerdos. Que votemos el proyecto con las 3 indicaciones que se han presentado transversalmente y que acordemos en una sesión posterior invitar a la ministra secretaria general de gobierno, invitarla para que pueda aclarar sus dichos, porque yo, conociendo a la ministra secretaria general de gobierno, no creo que ella esté en contra de la Convención de Derechos del Niño, la ley de tribunales de familia y la ley de entrevista videograbada y todos los cuerpos legales que se... ¿Estamos de acuerdo en eso? No, es que no es una citación, es una invitación. Sí, por reglamento es una invitación, porque esta no es una comisión investigadora, diputado Cruzcoque. Muy bien, en votación el proyecto con las 3 indicaciones, señor secretario. Sí. Sobre la indicación del diputado Marcelo Díaz, que hace referencia a uno solo de los principios. Si nosotros destacamos uno de los principios, y son 5, sin duda cualquier intérprete puede decir que ese tiene preeminencia sobre los demás. El otro son interés superior del niño, que son varios. Son 6. Me preocupa un poco la dificultad interpretativa Soto, que puede producir. Es que yo estoy preguntando si hay acuerdo o no para votar. Porque si no, podemos reabrir toda la discusión. Tengo 3 palabras solicitadas, entonces... Diputado Alessandro. Solamente reglamento. Quería pedir votación separada de las indicaciones. No, es que acá todos tenemos que ceder, diputado, porque no estamos citados para votar. Y el diputado Díaz ha sido muy claro. Él da su acuerdo para votar, en la medida que podamos pronunciarnos respecto de las indicaciones. Ahora, yo no tengo problema, y lo acaba de decir el diputado Díaz, a que podamos reiterar los 5 principios, y no solamente el tema de autonomía progresiva, y facultemos a la Secretaría para hacer la adecuación. ¿Les parece? Que son los 5 principios que ya están en la ley, diputado Alessandri. ¿Le parece? Muy bien. Ponga la votación en ese sentido. Perfecto. Señor presidente, como se ha dispuesto en votación el proyecto de ley que introduce este artículo único, más las 3 indicaciones, y con la último acuerdo de la comisión en sentido de facultar a la Secretaría a incorporar en la indicación final los 5 principios contenidos ya, los 6. 6 principios contenidos ya en la ley, sí, pero nosotros los vamos a verificar adecuadamente. Sí. Que ya están, son los mismos principios, sí, del artículo 3. Sí. Los 6, no sí, solamente el de autonomía de progreso. Perfecto. Señor Alessandri. A favor. A favor. Señor Cruzcoque. A favor. Señor Díaz. A favor. Señor... Señor Fuensalida. A favor. Señor Gutiérrez. A favor. Señor... Señor Zafirio. A favor. Señor Soto. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, ha sido aprobado por unanimidad el artículo único con las 3 indicaciones señaladas. Muy bien. Aprobado el proyecto con las 3 indicaciones
en la forma antes dicha y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.